Aprobado la modificación del orden del día para la incorporación del proyecto de ley. Vamos a poner en consideración y por tanto voy a solicitar, senador secretario, que dé lectura el informe para su tratamiento en grande y en detalle, el proyecto de ley número 160. Adelante, senador secretario. Perdón, antes, senadora Silvia. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, quisiera que la directiva y los colegas sepan que este proyecto nace de la sociedad civil. Son las organizaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, la Asociación de la Prensa, Construir, UNITAS, etcétera, las que nos presentan un proyecto de ley y en base a ello hemos trabajado desde junio del 2023, es decir, hace más de un año que se ha trabajado en este proyecto de ley. Hemos convocado al Ministerio de Justicia, ha venido la viceministra de Transparencia, hemos visto los grandes avances que ha hecho el viceministerio con relación a la transparencia de la información y demás, pero necesariamente Bolivia tenía que cumplir con lo que establece la sentencia en el caso Flores Bedregal. La Corte Interamericana ha sancionado a Bolivia precisamente indicando que en el caso de Flores Bedregal, que como ustedes saben fue asesinado en la época de la dictadura, la familia no tuvo acceso a la información e incluso hasta el día de hoy no se sabe dónde está enterrado Flores Bedregal, Marcelo Quiroga y otros, porque no se ha dado lugar a el acceso a la información. Por esa razón es que la Corte sanciona a Bolivia y luego recomienda que debe Bolivia aprobar una ley de acceso a la información. Por otro lado, colegas, quiero decirles que Bolivia es uno de los únicos países de América que no tiene ley de acceso a la información. Desde el 2022 han habido innumerables proyectos de ley en diputados, senadores, etcétera, para tratar este tema, ¿ya? Este proyecto de ley cumple todos los estándares internacionales. O sea, es un proyecto de ley que se ha trabajado meticulosamente. Por otro lado, quiero decirles que existe una ley modelo de acceso a la información para toda América. Y nosotros hemos tomado en cuenta esa ley modelo, pero además lo hemos adaptado a nuestra realidad. Hay temas importantísimos en este proyecto de ley, como el tema de las excepciones, el tema de la segunda instancia, en fin, es un proyecto de ley donde se ha tratado hemos realizado innumerables mesas de trabajo acá con todos los actores y también la comisión ha realizado un trabajo, en concreto el comité de la senadora Barrientos han realizado un trabajo exhaustivo en lo que se refiere a este proyecto de ley. Es por eso que yo les pido a los colegas que tengan paciencia, son más de 30 artículos, pero es una necesidad y una obligación del país contar con este proyecto de ley. Eso sería todo. Gracias, señor presidente. Si alguien tiene alguna duda, estamos aquí para ir absorbiendo en el transcurso de la lectura de los artículos. Gracias. El proyecto se ha pasado durante 3 oportunidades y un resumen se les ha pasado la anterior sesión también. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar el tratamiento del proyecto de ley, para lo cual voy a solicitar, senador secretario, de lectura al informe de la comisión y al proyecto de ley para su consideración en su estación en grande. Gracias, hermano presidente. La Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación, Sistema Electoral, proyecto de ley PL número 160/2023-2024 de acceso a la información y documentación pública. Antecedentes.
En atención a la nota de 16 de mayo de 2024, se remitió el proyecto de ley número 160/2023-2024 de acceso a la información y la documentación pública, presentado por la senadora Silvia Salame Farjab, remitido al Comité del Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social para su revisión y elaborar el informe correspondiente para su tratamiento. El presente proyecto de ley cuenta con la siguiente documentación. 1. Nota de referencia presentada proyecto de ley de acceso a la información y la documentación pública dirigida al Pleno de la Cámara de Senadores del 14 de mayo de 2024, adjunta el proyecto de ley. Base constitucional legal, Constitución Política del Estado, artículo 21, artículo 106, artículo 137, artículo 218, artículo 222, artículo 223, artículo 231, artículo 237, artículo 242, artículo 298, artículo 300, artículo 302. Ley de Defensor del Pueblo, número 870 del año 2016, artículo 3, artículo 5, artículo 14, y artículo 29, Ley de Marco de Autonomías y Descentralización de 31 del año 2010, artículo 5, artículo 8, artículo 34, Ley de Medio Ambiente número 1333 del año 1992, artículo 15, artículo 21, artículo 84, Ley de Unidades y Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 974 del año 2017, artículo 10, artículo 13, artículo 18, Decreto Supremo 28168 del año 2005, Decreto Supremo número 214 del año 2009, artículo 1, normativa internacional aplicable ratificada por Bolivia, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19 también, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, resolución 58/4 de la Asamblea General del 31 de octubre de 2003, el artículo 10 y 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, artículo 13, Declaración Interamericana de los Principios de Libertad y Expresión, Carta Democrática Interamericana, artículo 1, Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre el acceso a la información pública, Acuerdo de Escazú, ratificado mediante Ley 1182 del 3 de junio de 2019, el artículo 158, recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos al Estado boliviano, Consejo de Derechos Humanos informe sobre grupo de trabajo sobre el examen periódico universal, Estado plurinacional de Bolivia del 17 de diciembre de 2019. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia del 12 de julio de 2022. Reglamento General de la Cámara de Senadores, artículo 4, artículo 46, artículo 128, artículo 130. Análisis de la comisión. Un aspecto a tener presente sobre el proyecto de ley PL 160/2023-2024 de acceso a la información y documentación pública. Tiene por objeto el acceso a la información y documentación pública, por lo que se verificó los presupuestos, viabilidad constitucional, convencional y legal de citado proyecto, conforme a la revisión de los antecedentes y a la normativa señalada. Se recomienda realizar las siguientes modificaciones al proyecto de ley.
número 160/2023-2024 de acceso a la información y documentación pública. Conclusión. En conclusión, el marco de la normativa producto del debate dentro de la comisión por parte de los asambleístas, se determinó que en la presente proyecto de ley PL número 160/2023-2024 de acceso a la información y documentación pública con las modificaciones sugeridas de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores es procedente. Recomendación. Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores aprobar el presente proyecto de ley PL número 160/2023-2024 de acceso a la información y documentación pública con las modificaciones sugeridas de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de las senadoras y senadores en la sesión plenaria. Firma el senador Miguel Ángel Rejas, presidente, senadora María Patricia Arce, secretaria. Firma también el senador Luis Guillermo Seone Flores, secretario. Proyecto de ley número 160/2023-2024 de acceso a la información y documentación, capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 1, objeto. El objeto de la presente ley es regular, inciso A, el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y de las obligaciones que corresponden en todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Inciso B, la transparencia en la generación y manejo de la información y documentación pública, así como los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante ley. Artículo 2, marco constitucional. La presente ley se encuentra dentro del marco de derecho a acceso a la información pública, garantizando en el inciso 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 106, parágrafo primero, segundo y tercero, 137, 218, 222, 223, 231, 4, 237, 242, 4, 298, parágrafo segundo, 27, 300, no sé. No se entiende. Así como eso, ya. 223, 231, 4, parágrafo cuarto debe ser eso, 237, parágrafo segundo, 242, parágrafo cuarto, 298, parágrafo segundo y 27, 300, parágrafo primero, 28 y 302, parágrafo primero, no sé qué será el inciso numeral 25, no sé. Así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre el acceso a la información pública. Artículo 3, ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las instituciones públicas y entidades obligadas que comprenden los órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígenas originarios, campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y o jurídicas que perciban, administren o generen recursos o servicios públicos. Artículo 4. Principios. El derecho de acceso a la información y documentación pública se sustenta en los siguientes principios. Inciso A, universidad y no discriminación. El ejercicio del derecho del acceso a la información y documentación pública es de carácter universal sin que éste requiera una causa o motivación para la solicitud
reconocido para todas las personas independientes de su identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, color, origen, nacionalidad, ciudadanía, identificación, etnia y cultura, idioma, filiación política, ideológica, filosofía, grado de instrucción, tipo de ocupación, condición económica o social, creencia religiosa, discapacidad, embarazo u otros. Inciso B, accesibilidad. Toda información o documentación pública es de libre acceso y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional y o legal. Se presume que toda información o documentación que esté en posición, bajo control o custodia de una institución pública o entidad obligada es pública, salvando aquella información u otros personales sensibles o que afecten la intimidad, el honor, la reputación o privacidad de cualquier persona, bajo las previsiones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de documentación pública, excluyendo exigencias, requisitos y o formalismos que puedan obstruirlo, impedirlo o dilatarlo. Inciso C. Obligatoriedad. Toda institución pública y o entidad obligada tiene la obligación de entregar la información y documentación de carácter público que se encuentre en su posesión, control o custodia de manera completa, adecuada, oportuna y veraz que sea solicitada por cualquier persona natural o jurídica sin discriminación alguna. Inciso D. Transparencia activa. Toda institución pública y entidad obligada tiene la obligación de divulgar prácticamente la información y documentación pública que se encuentre en su posesión, control o custodia mediante el uso de herramientas y nuevas tecnologías de la información y comunicación, medios físicos o digitales. Inciso E. Buena fe. Las instituciones públicas o entidades obligadas a cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información y documentación pública interpretarán la presente ley con el ánimo de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, brindando todos los medios de asistencia necesaria a la ciudadanía, promoviendo una cultura de transparencia con diligencia y lealtad institucional. Inciso F. Máxima divulgación. Toda información y documentación pública deberá ser proporcionada en los términos más amplios posibles, tanto a iniciativa de las instituciones públicas como a la solicitud de la ciudadanía, y su limitación por cualquier institución pública o entidad obligada será excepcional y motivada, primando siempre el derecho de acceso a la información ante cualquier duda o vacío legal. Las instituciones públicas deberán publicar y divulgar la información mínima requerida sobre su gestión institucional. Las entidades obligadas deberán publicar información útil, relevante, a actualizarla de manera permanente sin necesidad de una solicitud expresa de acceso a la información. Inciso G. Celeridad. Las solicitudes de acceso a la información y documentación pública serán atendidas por las instituciones públicas o entidades obligadas con la debida diligencia, oportunidad, sin dilaciones indebidas, arbitrarias o formalismos indebidas y a través de procedimientos simples y expeditos. Inciso H. Calidad de la información y datos abiertos. Toda información y documentación pública deberá ser oportuna, objetiva, comprensible, útil, fidedigna, veraz, completa y estar disponible a ser proporcionada en formatos abiertos, accesibles, editables, desagregados y actualizados para los solicitantes y o interesados. Inciso I. Gratuidad.
Gratuidad. El ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública es gratuito. La administración pública no podrá cobrar valores o tasas adicionales al costo de reproducción de la información. Inciso J. Gobierno abierto. Es responsabilidad de las autoridades públicas promover una cultura de gobernanza, transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana de libres accesos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. Artículo 5. Definición. La presente ley contempla las siguientes definiciones. Inciso A. Información se refiere a cualquier tipo de dato en custodia u control de una institución pública o entidad obligada. Inciso B. Información pública se refiere a cualquier tipo de datos generados en custodia o control de una institución pública o entidad obligada de forma física como digital como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones en el cumplimiento de sus obligaciones sin importar su origen, utilización en el medio de el que se contenga o almacene, la cual está contenida en documentos y o base de datos. Inciso C. Información reservada. Comprende a aquella información pública que por disposición legal se excluye temporalmente de condición de conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y específico del daño a intereses públicos. Inciso D. Información confidencial. Comprenden aquella información privada en comprender de cualquier institución pública o entidad obligada cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. Inciso E. Información secreta. Comprende aquella información que requiere alto grado de protección y cuya revelación pueda poner en riesgo la seguridad interior o exterior del Estado, su integridad territorial, el orden constitucional y el sistema democrático, así como los intereses nacionales relacionados a su independencia y soberanía. Comprende asimismo toda información de carácter secreto establecida por ley de manera temporal y que podrá ser desclasificada por orden judicial en caso de violación de derechos humanos o corrupción. Inciso F. Datos sensibles son aquellos datos referidos a salud personal, vida sexual, orientación sexual o de género, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, opinión política o origen racial o ético, información sobre cuentas bancarias, documentos oficiales, información recopilada de niñas, niños, adolescentes o geolocalización personal en los marcos de artículo 6 de la presente ley. Inciso G. Documentación. Cualquier información escrita independientemente de su forma, origen, fecha de creación o carácter oficial. Inciso H. Documento público es aquel documento expedido, autorizado en poder, custodia o en depósito por instituciones públicas o entendidos obligadas y que da fe de su contenido por sí mismo. Inciso I. Gestión documental. Se refiere al conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten administrar el flujo de documentos de la institución pública o entidad obligada o a lo largo de su existencia, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando las tecnologías que permiten alcanzar a cotas más altas del rendimiento, funcionalidad y eficiencia. Sistema de calidad de gestión. Se refiere a una herramienta que permite a la institución pública o entidad obligada a planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su misión a través de la presentación de servicios con altos estándares de calidad medidos a través de indicadores de satisfacción de los usuarios. Inciso K. Publicación. Se refiere al acto de hacer la información o documentación accesibles al público en general e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.
Artículo 6. Excepciones. Párrafo primero. El derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y únicamente podrá ser limitado o restringido en casos previamente establecidos por ley y en el marco de las siguientes excepciones. Inciso A. Información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a las leyes vigentes hayan sido clasificadas como secreta y reservada o confidencial. Inciso B. Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, de derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona. Inciso C. Protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones cuando afecte derechos personales. Párrafo segundo. No podrán invocarse excepciones en casos de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y o corrupción de instituciones o servidores públicos. Párrafo tercero. La aplicación de las excepciones deberá ser necesariamente justificada. La información secreta, reservada o confidencial se mantendrá bajo tal clasificación solamente mientras su publicación comprometa bienes jurídicamente protegidos y considerando un plazo razonable correspondiente al riesgo en el mismo que será establecido por ley, no pudiendo ser superior a 10 años, vencido el cual se garantice al derecho a su acceso. Párrafo cuarto. Cuando la excepción se relacione a la defensa y seguridad nacional, los órganos del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana limitará el derecho de acceso a la información cuando tales restricciones hayan sido previamente establecidos por ley, siempre que éstas resulten necesarias en una sociedad democrática para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional. Párrafo quinto. En caso de que sea levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente de conformidad a las leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente. Artículo 7. Derechos del solicitante. Párrafo primero. Toda persona que solicite información a cualquier institución pública o entidad obligada que esté comprendida en la presente ley tendrá los siguientes derechos. Inciso A. A que las instituciones públicas o entidades obligadas le garanticen el derecho a acceso a la información pública de manera individual o colectiva. Inciso B. A la petición en el marco establecido por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Inciso C. De ser informado si los documentos que contienen la información solicitada o de los que se puede derivar dicha información cursan o no en poder de la institución pública o entidad obligada. Inciso D. A que se brinde dicha información en forma rápida y expedita. Inciso E. A pedir información o documentación de carácter público sin necesidad de justificar o motivar las razones de su solicitud. Inciso F. A no ser sujeto de discriminación debido a la naturaleza o motivo de su solicitud. Inciso G. A obtener información de manera gratuita o con un costo que no exceda el generado por la reproducción de la documentación solicitada. Inciso H. A recurrir a instancias competentes ante la negativa de la institución pública o entidad obligada de entregar la información o documentación solicitada. Inciso I. A recibir de la institución pública o entidad obligada los requisitos para ejercer su derecho a la impugnación. Párrafo segundo. Se garantiza el derecho de acceso a la información y documentación pública como parte de la libertad de expresión y de prensa, pudiendo cualquier persona o medio de comunicación analizarla y difundirla sin restricciones, salvo los casos de reserva establecidos por ley. Capítulo segundo. Obligaciones de las instituciones públicas y entidades obligadas. Artículo 8. Generación de datos. Toda institución pública o entidad obligada a brindar
el más amplio acceso a la información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población de tal forma que se logre su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, gestión pública digitalizada, la publicidad y sensibilidad de la información, la aplicación de la transparencia activa pudiendo generar información a través de portales web y estadísticas que faciliten obtener información de calidad, además de determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha información a fin de permitir su fácil reutilización por parte de la sociedad. Capítulo 9. Obligación de publicidad. Párrafo primero. Las instituciones públicas o entidades obligadas deben realizar la publicación periódica y actualizada de la información mínima y documentos a los que hacen referencia la presente ley a través de medios físicos o digitales en sus páginas web institucionales. Párrafo segundo. La información y documentación pública por las instituciones públicas o entidades obligadas tales como rendiciones públicas de cuentas, datos, estadísticas, periódicos de relevancia y otros seguirán procesos de estandarización que permitan una adecuada difusión y seguimiento por la sociedad. Artículo 10. Información mínima. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo las siguientes informaciones a través de medios físicos o digitales en sus páginas web, instituciones actualizadas de forma mensual. Inciso A. Programa estratégico institucional, programa operativo anual y programas operativos anuales e individuales de cada cargo público. Inciso B. Sistema de administración de personal. Inciso C. Sistema de organización administrativa. Inciso D. Sistema de presupuesto. Inciso E. Sistema de administración de bienes y servicios. Sistema F. Sistema de tesorería y crédito público. Inciso G. Sistema de contabilidad integrada. Inciso H. Descripción de su estructura orgánica, funciones, deberes, responsabilidades, dirección de sus sedes, horario de atención al público, teléfonos de contactos y todo tipo de información relevante relacionado con su funcionamiento. Inciso I. Escalas salariales y de honorarios de todo el personal de planta eventual y consultoria individual de línea. Inciso J. La normativa aplicable en la institución, leyes, decretos supremos, reglamentos, manuales, políticas y otros. Inciso K. Las contrataciones de obras públicas, bienes adquiridos, alquilados y servicios contratados, así como los incautados cuando corresponda al fin de sus actividades. Inciso L. Trámites que se pueden realizar en la institución de manera digital o presencial, incluyendo los procedimientos y la normativa relacionada, así como su seguimiento. Inciso M. El contenido motivado de toda la decisión y o política que haya adoptado la institución pública en caso de que la misma efectúe al público. Inciso N. Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos, manuales u otros documentos que contengan interpretaciones prácticas o procedentes sobre el desempeño de las instituciones públicas o entidades obligadas a el cumplimiento de sus funciones y que afecten al público en general. Inciso O. Todas las instituciones de rendición pública de cuentas producidos por la institución pública o entidad obligada. Inciso P. Procesos administrativos, convocatorias, procesos de contrataciones, en sus distintas modalidades y etapas, listados de personas naturales o jurídicas beneficiarios de contratos administrativos de servicios, adquisiciones u obras, las convocatorias y criterios de selección de la misma, así como los informes que las mismas entreguen sobre el uso y destino de recursos, avances de obras o servicios. Inciso Q. Las iniciativas legales y reglamentarias que las entidades legislativas o ejecutivas de las entidades nacionales o automáticas estén desarrollando en el marco de su competencia. Inciso R. La relación de las
los convenios institucionales suscritos mencionados, las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas. Inciso S, los montos económicos y destinatarios de los auspicios, patrocinios y publicidad de la institución pública o entidad obligada. Inciso T, la lista anunciativa de los documentos públicos que la institución pública o entidad obligada emite, produce, autoriza o custodia. Inciso U, el índice de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial, así como información sobre el área responsable de la misma. Inciso B, el índice de la información que haya sido recientemente desclasificada. Inciso W, estadísticas actualizadas sobre procesos y servicios prestados con datos desagregados. Inciso X, resoluciones, sentencias y decisiones, sean judiciales o administrativas, que sean admitidas o afecte a la institución. Inciso Y, convocatorias para ocupar cargos públicos o consultorías, así como la publicación de cada etapa. Artículo 11. Información sobre servidoras y servidores públicos. La presente ley garantizará el acceso a la siguiente información mínima relacionada a servidoras y servidores públicos: el número total del personal, nombres, cargos que desempeñan, jerarquía, manual de funciones, contratos, términos de referencia y perfiles de los puestos, organigrama. Esta información deberá ser desagregada por géneros y otras categorías pertinentes a la función de la institución pública o entidad obligada. Inciso B, descripción detallada de las facultades y deberes de las servidoras y los servidores electos designados y del libre nombramiento, así como los procedimientos que siguen para la adopción de decisión. Inciso C, escalas salariales, actualizaciones y modificaciones, en su caso, primas de riesgos, compensaciones en dinero o especie y todo otro ingreso por cualquier concepto, gastos de representación y viáticos percibidos. Inciso D, declaraciones juradas de bienes y rentas sin revelar información que atente contra la privacidad, intimidad o cualquier dato personal que no tenga relación con el ejercicio de la función pública. Inciso E, nómina de las servidoras y servidores beneficiados con licencias, permisos y bajas. Inciso F, reporte de actividades de las máximas autoridades ejecutivas de cada institución pública o entidad obligada y de las servidoras y los servidores públicos designados y electos. Inciso G, descripción de los procedimientos de selección y contratación del personal de planta eventual y consultores en línea. Inciso H, listado de servidores y servidoras y servidores públicas que hayan sido objeto de sanciones administrativas ejecutoriadas, especificando la causa y las disposiciones en las que se basaron las mismas. Artículo 12. Gestión documental. Las instituciones públicas o entidades obligadas deberán desarrollar un sistema de gestión documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la generación, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Párrafo segundo. Asimismo, deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo con la normativa vigente. Artículo 13. Plataformas de atención. La institución pública y o entidad obligada procurará asegurarse de poner a disposición de las personas que no cuenten con accesos a nuevas tecnologías de la información y a comunicación o equipos informáticos, un aspecto físico con los dispositivos necesarios y la asistencia de personal calificado que faciliten el acceso a la información y documentación que se encuentre bajo su posesión, custodia o control. Artículo 14. Gestión de calidad. Las instituciones públicas y entidades obligadas
deberán implementar sistema de calidad de gestión de acceso a la información y documentación pública bajo los principios y parámetros establecidos en la presente ley. Artículo 15. Obligación de informar toda institución pública y entidad obligada al momento de presentarse la solicitud de información y documentación tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas. 1. A recibir la información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado para la servidora o el servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma. 2. A recibir explicaciones del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responde a la solicitud hecha por la persona solicitante. 3. A recibir explicación fundamentada y motivada en caso de haberse negado el acceso a la información o documentación bajo las excepciones establecidas en la presente ley y a recibir información sobre el procedimiento de impugnación. Artículo 16. Informe anual. Las instituciones públicas y entidades obligadas presentarán anualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe público sobre el estado del acceso a la información y documentación pública en su institución. Artículo 17. El incumplimiento de las obligaciones contenidas a la presente ley será objeto de control por parte de la CAIDEP. Capítulo 3. Procedimiento de acceso a la información pública. Artículo 18. Procedimiento, párrafo primero. La solicitud de información y documentación pública puede ser presentado por cualquier persona por escrito verbalmente por medios electrónicos, sistemas informáticos y páginas web habilitados por el efecto, por teléfono o cualquier otro medio análogo ante instituciones públicas o entidades obligadas sin necesidad de acreditar o justificar intereses especial o alguno. Párrafo segundo. La persona solicitante solo deberá acreditar ante las instituciones públicas y o entidades obligadas lo siguiente: inciso A, su entidad; inciso B, una descripción suficiente precisa de la información solicitada para permitir que ésta sea ubicada; inciso C, dirección de contacto electrónico o físico para fines de notificación o teléfono de contacto y o; inciso D, la modalidad que prefiera para acceder a la información o documentación solicitada. Párrafo tercero. En caso de no haber indicado la preferencia de entrega de la información solicitada, la misma será entregada de la manera más eficiente y al menor costo posible para la institución pública o entidad obligada, pudiendo ser remitida incluso mediante vía electrónica en sí. Párrafo cuarto. Las instituciones públicas o entidades obligadas entregarán la información y documentación pública requerida tomando las cautelas necesarias para salvaguardar la privacidad de la persona solicitante. Párrafo quinto. En todos los casos, la solicitud de información pública deberá ser debidamente registrada por la institución pública o entidad obligada para su adecuado seguimiento y en lo posible entregado inmediatamente. Párrafo sexto. Las solicitudes de información deberán sujetarse a trámites sencillos y rápidos. Párrafo séptimo. Los portales y sitios web de la institución pública y entidades obligadas no podrán solicitar datos personales privados, sensibles y o biométricos para el acceso a la información. Artículo 19. Acceso parcial. Párrafo primero. En caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente ley, las instituciones públicas y o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte debido a su clasificación. Párrafo segundo. Cuando se trate de información de carácter secreto, reservado o confidencialidad, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada en las excepciones establecidas en la presente ley. Artículo 20. Plazo y contenido de la respuesta. Párrafo primero. Las instituciones públicas o entidades obligadas tienen un
plazo máximo de 15 días hábiles para responder a la solicitud con la posibilidad de una prórroga de 5 días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante. Parágrafo segundo, el plazo establecido en el parágrafo procedente más la prórroga se computarán desde el momento en el cual la institución pública o entidad obliga tome conocimiento verbal, electrónico o escrito de la solicitud. Parágrafo tercero, las instituciones públicas y o entidades obligadas deberán responder a la persona solicitante en un plazo establecido de forma oportuna, completa y motivada. Artículo 21, reconducción de oficio. Parágrafo primero, si la institución pública o entidad obligada a la que se ha dirigido la solicitud no se posee la información o documentación requerida, remitirá de oficio la solicitud de la institución pública, entidad obligada, correspondiente informando a la persona solicitante que deberá acudir a la misma. Parágrafo segundo, en este caso, el plazo establecido en el artículo precedente más de la posibilidad de prórroga se computará desde el momento en el cual la institución pública o entidad obligada tome conocimiento de la solicitud remitida. Artículo 22. Informe de rechazo. La institución pública o entidad obligada que deniegue o rechace total o parcialmente la información requerida por la persona solicitante deberá comunicar por escrito de manera fundamentada y motivada las razones legales por las cuales tomó esa decisión bajo los parámetros establecidos en el artículo 6 de la presente ley. Artículo 23. Solicitud de impugnación. En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 20 de la presente ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIDEP. Artículo 24. Responsabilidad. Las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente ley que incurran en la negativa infundada o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información y o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasible a la destitución de sus funciones. Parágrafo segundo, la máxima autoridad ejecutiva bajo responsabilidad ejecutiva instruirá el tratamiento de las solicitudes de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública y o entidad obligada establecidos en la presente ley. Parágrafo tercero, en el marco de lo establecido por la ley número 974 del 4 de septiembre de 2017, las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción deberán llevar un registro de los servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al acceso a la información y documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley y coadyuvarán a las peticiones en las solicitudes de acceso a la información. La mitad estamos. ¿Ah? Estamos todos, ¿no? Capítulo cuarto, comisiones de acceso a la información y documentación pública, artículo 25, creación y características, párrafo primero, se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, CAID, bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo. Párrafo segundo, la CAID es una instancia especializada e imparcial con la capacidad de asumir sus decisiones de manera independiente, no recibe instrucciones de ningún órgano o entidad del Estado. Tercero, la CAID se constituye en una instancia técnica especializada no jurisdiccional sobre el acceso a la información y documentación pública, cuyas recomendaciones e informes técnicos no son impugnables o recurribles.
Artículo 26, finalidad. La CAIP tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública en el marco de los principios señalados en el artículo 4, supervisando el cumplimiento de la presente ley. Artículo 27. Composición. Parágrafo primero. La CAIP estará compuesta por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y conocimientos en materia de derechos humanos, derechos constitucionales y o derechos administrativos, elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos. Párrafo segundo. El proceso de convocatoria y selección estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Párrafo tercero. Los miembros de la CAIP no percibirán remuneración alguna. Artículo 28. Elegibilidad. Son condiciones para ser miembros de la CAIP. Inciso A. Contar con nacionalidad boliviana. Inciso B. Estar inscrito o inscrita en el padrón electoral. Inciso C. Contar con una edad mínima de 30 años al momento de la convocatoria. Inciso D. No tener pliego de cargo ni sentencia condenatoria ejecutorial en materia penal pendientes de cumplimiento. Inciso E. No haber sido condenado por delitos cometidos en el marco de la ley número 348, integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y la ley número 243 contra el acoso y violencia pública hacia las mujeres. Inciso F. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado. Artículo 29. Duración de funciones. Párrafo primero. Los miembros de la CAIP ejercerán sus funciones por un periodo de 3 años y solo podrán ser reelegidos una vez de manera discontinua. Párrafo segundo. En caso de renuncia, muerte o incapacidad sobreviviente de algún miembro de la CAIP, se procederá a un nuevo proceso de selección en un plazo de no mayor a 60 días para ocupar el puesto vacante. Artículo 30. Atribuciones. La CAIP tendrá las siguientes atribuciones de manera enunciativa y no limitativa. Inciso A. Cumplir establecido en la presente ley y adoptar la reglamentación interna que le permita realizar sus funciones. Inciso B. Monitorear y asegurar de oficio el cumplimiento de la presente ley en todo ámbito de aplicación de la misma. Inciso C. Conocer y resolver las solicitudes de impugnación ante la falta de respuesta, rechazo total o parcial a la solicitud de información o documentación pública representada a la institución pública o entidad obligada, recomendando la emisión de resolución defensoriales. Inciso D. Efectuar el seguimiento de acuerdos y compromisos internacionales en materia de acceso a la información y documentación públicos y proponer iniciativas legislativas al respecto. Inciso E. Promover a través de las instancias de la Defensoría del Pueblo políticas y datos abiertos y capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información y documentación pública, la transparencia en la gestión pública y de sensibilización ciudadana. Inciso F. Sesionar de manera presencial o virtual de acuerdo con las circunstancias. Artículo 31. Recusación. Los miembros de la CAIP podrá ser recusados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieron conflictos de interés debido a los lazos de parentescos de consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, así como de asuntos de los cuales hayan sido partícipes de parte directa o indirecta. Artículo 32. Presidencia. La CAIP estará presidida por el o la titular de la Defensoría del Pueblo.
Artículo 33. Atribuciones de la Presidencia. El artículo, el o al titular de la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la Presidencia de la CAIP tendrán las siguientes atribuciones. 1. Presentar a la CAIP. 2. Convocar a los miembros de la CAIP para el tratamiento de las solicitudes de impugnación con la prioridad necesaria. 3. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de la CAIP. 4. Ejercer las demás funciones que establezca su reglamento interno. Capítulo 5. Procedimiento de impugnaciones ante la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, CAIP. Artículo 34. Solicitud de impugnación, párrafo primero. La persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAIP en cualquier de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en un plazo no mayor a 3 meses a partir del vencimiento del término señalado en la presente ley para otorgar la respuesta a la solicitud o la notificación con el rechazo total o parcial de institución pública o entidad obligada. Párrafo segundo. La solicitud de impugnación de la CAIP deberá ser presentada por escrito de manera personal o por vía electrónica con la siguiente información. Inciso A, la entidad y referencia de contacto. Inciso B, la institución pública o entidad obliga a la cual se presentó la solicitud de información con el detalle y documentación requeridas. Inciso C, las razones por las cuales la respuesta recibida no se considera satisfactoria y cualquier otra información que la persona solicitante considere relevante. Párrafo tercero. La CAIP admitirá la solicitud de impugnación y notificará a la institución pública o entidad obligada para que en el plazo de 48 horas emita un informe debidamente fundamentado respecto a la falta de respuesta en el plazo establecido o del rechazo. Artículo 35. Tratamiento de la solicitud de impugnación. Párrafo primero. La CAIP recibió o no el informe, examinará el caso y se pronunciará. Inciso A. Rechazando de manera fundamentada la solicitud de impugnación por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley. Inciso B. Declarando probada la vulneración al derecho de acceso a la información y documentación pública, recomendando a la Presidencia la emisión de una resolución defensorial y un plazo de no mayor a 10 días hábiles. Párrafo segundo. El informe técnico de rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente de acuerdo al reglamento. Artículo 36. Resolución defensorial. Párrafo primero. En el marco de lo establecido de la ley números 870 de la Defensoría Legal del Pueblo, la resolución defensorial contendrá recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos, así como en su caso, censura pública. Párrafo segundo. La recomendación emitida en la resolución defensorial deberá requerir, inciso A, a la institución pública o la entidad obligada bajo la responsabilidad entregue la información o documentación solicitada de manera total o parcial en un plazo no mayor a 7 días hábiles de notificación la misma. Inciso B, a la institución pública o la entidad obligada bajo la responsabilidad completamente la información faltante o corrija la información en caso de error en un plazo no mayor a 7 días hábiles de notificada la misma. Párrafo tercero. El recordatorio determinará el inicio de acciones administrativas contra los responsables y vulnera el derecho del acceso a la información y documentación pública. Párrafo cuarto. La resolución defensorial sugerida los correctivos necesarios para que la institución pública o entidad obligada realice ajustes y o correcciones en procedimientos y normas internas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y documentación pública. Párrafo quinto. La censura pública se emitirá en el marco del artículo 28 de la ley número 870 del 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo.
Artículo 37. Efectos de la resolución. En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con lo determinado en la resolución defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la responsabilidad de acudir a la vía constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública. Artículo 38. Modificaciones. Párrafo primero, se incorpora al párrafo tercero el artículo 3 de la ley número 870 del 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto. Artículo 3, alcance. Párrafo tercero, el ámbito de protección del derecho de acceso a la información y documentación pública a toda entidad obligada independientemente de su tipología y naturaleza jurídica siempre que reciba y administre recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, donaciones, tratamientos diferenciados, excepciones o presente servicios públicos no sujetos a la libre competencia, así como adjudicatarias de contratos del sector público mediante licitación, invitación directa o por excepción. Párrafo segundo, se incluye el numeral 11 del artículo 5 de la ley número 870 del 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con siguiente texto. Numeral 11, formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción del derecho de acceso a la información pública previa resolución a la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública CAID a todos los órganos e instituciones del Estado y entidades obligadas. Párrafo tercero, se incluye al numeral 21 del artículo 14 de la Ley 870 del 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto. Numeral 21. Velar por el adecuado funcionamiento de la Comisión del Acceso a la Información y Documentación Pública CAIP, realizar el procedimiento de selección de comisionados y comisionadas y presidir sus sesiones cumpliendo sus atribuciones específicas. Párrafo cuarto, se incluye al párrafo cuarto el artículo 24 de la ley número 870 del 13 de diciembre del 2016 del Defensor del Pueblo con el siguiente texto. Párrafo cuarto. En los casos de vulneración al derecho de acceso a la información y documentación pública, la resolución defensorial será puesta en conocimiento de la autoridad o el servidor público, quien tendrá un plazo de 7 días para entregar la información o documentación solicitada de manera total o parcial, complementar la información faltante o corregir la información en caso de error. Párrafo quinto. Se modifica el artículo 20 de la ley número 974 del 4 de septiembre del 2017 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción con el siguiente texto. Artículo 20. Denuncias. La persona que conozca posibles actos de corrupción en cualquier entidad o empresa pública deberá efectuar la denuncia correspondiente en forma verbal o escrita ante la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción de dicha entidad o empresa pública sin perjuicio que se acuda a otras instancias competentes previstas en normativa vigente. Disposición adicional. Primera, en cumplimiento a la sentencia del 17 de octubre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Flores, Bedregal y otras versus Bolivia, se modifica el artículo 98 de la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas de fecha 30 de diciembre de 1992 con el siguiente texto. Artículo 28. La documentación clasificada de escalafón del personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible. Disposiciones transitorias. Primera,
todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de aplicación de la presente ley en el plazo máximo de 60 días a su vigencia incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procesamiento correspondiente. Constituyen faltas graves. Inciso A, obstruir el acceso a cualquier documentación y información pública en forma contraria a los dispuestos para la ley, para presente ley. Inciso B, impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas para la presente ley. Inciso C, todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizados de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información. Inciso D, obstaculizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública de CAID. Inciso E, proporcionar información pública incompleta de manera deliberada. Segunda, una vez en que entre en vigencia la presente ley, la Defensoría del Pueblo adoptará un reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, CAID, y un plazo máximo de 30 días hábiles. Tercera, una vez que entre en vigencia la presente ley, las instituciones públicas consignadas en el artículo 3 darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en el capítulo 2 y un plazo máximo de 120 días hábiles. De disposición derogatoria única, se derogan el numeral 10 del párrafo primero del artículo 10 de la ley 974. Disposición final única, la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Es todo, hermana presidenta. Muchas gracias, hermano secretario, muy amplio por su lectura. En consideración del proyecto de ley en su estación en grande. Senador Isidoro tiene la palabra. Presidenta, primero saludar a todos nuestros hermanos, hermanas senadoras, senadoras. Habíamos presentado una solicitud de licencia por una hora, ¿no? Hasta que terminamos la sesión, digamos, ¿no? Ya tenemos una sesión de comisión, ¿no? Entonces vamos a abandonar la sala una hora. Entonces somos tres: la senadora Virginia, el senador, ¿cómo se llama, senador? El que levantó la mano. Somos tres. Va a disculpar, presidenta. Bien, hemos puesto en consideración, podemos aprobar en grande y se le puede dar el permiso porque tienen una convocatoria de la comisión. Bien, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Estamos 35. Existe más de 2/3, hermano presidente. Queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande por más de 2/3. Senador secretario, de lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.
Gracias, hermana presidenta. Artículo 1, objeto. El objeto de la presente ley es regular, inciso A, al ejercicio de derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y a las obligaciones que correspondan en todos los niveles del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Inciso B, la transparencia, la generación y manejo de la información y documentación pública, así como los casos excepcionales de rechazo total o parcial de entrega de información pública clasificada como reservada, secreta o confidencial mediante ley. Todo, hermana presidenta. Bien, en consideración del artículo 1 en su extensión en detalle, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su extensión en detalle, sírvanse, levanta la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 1. De lectura al artículo 2, senador secretario. Artículo 2, marco constitucional. La presente ley se encuentra dentro del marco del derecho al acceso a la información pública, garantizando en el inciso 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 106, 137, 218, 222, 223, 231, 237, 242, 298, 300 y 302, así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos sobre el acceso a la información pública. Es todo, hermano presidente. En consideración del artículo 2. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 2, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 2 en su extensión en detalle. Artículo 3, ámbito de aplicación. La presente ley se aplica en todas las instituciones públicas y entidades obligadas que corresponden, los órganos del Estado plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos, departamentales, regionales, municipales, indígenas, originarios, campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y o jurídicas que perciban, administren o generen recursos o servicios públicos. Todo, presidenta. En consideración el artículo 3 en su extensión en detalle. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 3, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, presidenta. Queda aprobado el artículo 3 en su extensión en detalle. De lectura al artículo 4, senador secretario. Gracias, hermana presidenta. En el artículo 4 solicito su dispensación de los incisos que ya se ha dado lectura en grande, hermana presidenta. ¿De acuerdo, no, senadores? Ya se ha dado la lectura en grande. Entonces, adelante, senador secretario. Artículo 4, principios. El derecho de acceso a la información y documentación públicas se sustentan con los siguientes principios ya lecturados en su estación en grande, hermana presidenta. Es todo. En consideración del artículo 4 en su extensión en detalle. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 4 en su extensión en detalle, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 4 en su extensión en detalle. De la misma, el artículo 5 solicito su dispensación de los incisos que difiere definiciones. La presente ley contempla con las siguientes definiciones. Menciona inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, inciso G, inciso H, inciso I, inciso J, inciso K. Es todo, hermana presidenta. En consideración del artículo 5 en su extensión en detalle. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 5 en su extensión en detalle, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 5 en su extensión en detalle. De lectura al artículo 6. Gracias, hermana presidenta. De la misma solicito su dispensación de lecturas de los incisos y párrafos donde menciona excepciones.
del inciso del párrafo primero, inciso A, inciso B, inciso C, párrafo segundo, párrafo tercero y párrafo cuarto y párrafo quinto. Es todo, hermana presidenta. En consideración del artículo 6, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 6 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 6 en su estación en detalle. Senador secretario, de lectura del artículo 7. Artículo 7, también solicito la dispensación de lectura de los incisos y párrafos de derechos del solicitante. Párrafo primero, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, inciso G, inciso H, inciso I. Y el párrafo segundo. Es todo, hermano presidente. En consideración del artículo 7, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 7, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 7 en su estación en detalle. De lectura al artículo 8, senador secretario. Artículo 8, generación de datos. Toda institución pública y entidad obligada brindará el más amplio acceso a la información y documentación de carácter público de forma colaborativa con la población, de tal forma que se logre su interoperabilidad en un formato de datos abiertos, gestión pública digitalizada, la publicidad y simplicidad de la información, la aplicación de la transparencia activa, pudiendo generar información a través de portales web y estadísticas que faciliten obtener información de calidad, además determinar las estrategias para la identificación, generación, organización, publicación y difusión de dicha información a fin de permitir su fácil reutilización por parte de la sociedad. Toda, presidenta. En consideración del artículo 8, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 8, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 8. De lectura al artículo 9, senador secretario. Artículo 9, obligación de publicidad. Párrafo primero, las instituciones públicas y entidades obligadas deben realizar la publicación periódica y actualizada de la información mínima y documentos a los que se hace referencia la presente ley a través de medios físicos y digitales en sus páginas web institucionales. Párrafo segundo, la información y documentación publicada por las instituciones públicas o entidades obligadas, tales como rendiciones públicas de cuentas, datos estadísticos periódicos de relevancia y otros, seguirán procesos de estandarización que permita una adecuada difusión y seguimiento por la sociedad. Es todo, presidente. En consideración del artículo 9, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 9, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Más unanimidad, hermana presidenta. Queda aprobado el artículo 9. Senador secretario, de lectura al artículo 10. Artículo 2, artículo 10. De la misma, hermana presidenta, solicito la dispensación de los incisos de información mínima, que las instituciones públicas o entidades obligadas deberán publicar como mínimo las siguientes informaciones a través de los medios físicos o digitales en sus páginas web, instituciones actualizadas de forma mensual. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, inciso G, inciso H, inciso I, inciso J, inciso K, inciso L, inciso M, inciso N, inciso O, inciso P, inciso Q, inciso R, inciso S, inciso T, inciso U, inciso B, inciso W, inciso X, inciso Y. Es todo, hermano presidente. En consideración del artículo 10 en su estación en detalle, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 10, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, hermano presidente. Queda aprobado el artículo 10 en su estación en detalle. De lectura al artículo 11, senador secretario. Gracias, presidenta. De la misma solicito su
su dispensación de los incisos de información sobre servidoras y servidores públicos del inciso A, del inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, inciso G, inciso H. Es todo, hermano presidente. En consideración al artículo 11, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 11, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, presidenta. Queda aprobado el artículo 11 en su estación en detalle. De lectura al artículo 12, senador. Artículo 12, gestión documental. Párrafo primero, las instituciones públicas y entidades obligadas deberán desarrollar un sistema de gestión documental con el objetivo de definir los procedimientos y lineamientos necesarios para la generación, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Párrafo segundo, asimismo deberán contar con los procedimientos para la creación, organización, gestión y conservación de sus archivos documentales de acuerdo con la normativa vigente. Todo, presidenta. En consideración, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 12 en su estación en detalle, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, hermano presidente. Queda aprobado el artículo 12 en su estación en detalle. De lectura al artículo 13, senador secretario. Artículo 13, plataformas de atención. La institución pública o entidad obligada procurará asegurarse de poner a disposición de las personas que no cuenten con acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación o equipos informáticos, un espacio físico con los dispositivos necesarios y la asistencia de personal calificada que faciliten el acceso a la información y documentación que se encuentra bajo su posición, custodia o control. Es todo, hermano presidente. En consideración al artículo 13, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 13, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, presidenta. Queda aprobado el artículo 13 en su estación en detalle. De lectura al artículo 14, senador secretario. Artículo 14, gestión de calidad. Las instituciones públicas y entidades obligadas deberán implementar sistemas de calidad de gestión, de acceso a la información y documentación pública bajo los principios y parámetros establecidos en la presente ley. Es toda, presidenta. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, presidenta. Queda aprobado el artículo 14 en su estación en detalle. De lectura al artículo 15, senador secretario. Artículo 15, obligaciones de informar. Toda institución pública y entidad obligada al momento de presentarse la solicitud de información y documentación tiene el deber de informar a las personas interesadas las siguientes prerrogativas. 1. A recibir información en un plazo razonable y determinado que deberá ser indicado por la servidora o el servidor público que reciba la solicitud al momento de realizar la misma. 2. A recibir explicación del contenido de la información y la forma en que la institución pública o entidad obligada responda a la solicitud hecha por la persona solicitante. 3. A recibir explicaciones fundamentadas y motivadas en caso de haberse negado el acceso a la información o el documento bajo las excepciones establecidas en la presente ley y a recibir información sobre el procedimiento de impugnación. Toda, presidenta. En consideración al artículo 15, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 15, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, presidenta. Queda aprobado el artículo 15 en su estación en detalle. De lectura al artículo 16. Artículo 16, informe anual. Las instituciones públicas y entidades obligadas presentarán anualmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe público sobre el estado de acceso a la información y documentación públicos en su institución. Todo, presidente. En consideración al artículo 16 en su estación en detalle. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 16, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, presidente. Queda aprobado el artículo 16. Senador secretario, de lectura al artículo 17. Artículo 17, control. El incumplimiento de
de las obligaciones contenidas en la presente ley será objeto de control por parte de la GALP. Es todo, presidente. En consideración el artículo 17 en su estación en detalle. Ha confundido, no sé quién estaba hablando harto. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 17, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, presidenta. Queda aprobado el artículo 17 en su estación en detalle. De lectura al artículo 18, senador. Gracias, hermana presidenta. De la misma solicito su dispensación de los párrafos y incisos del artículo 18, tema procedimiento. Párrafo primero, párrafo segundo, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, párrafo tercero, párrafo cuarto, párrafo quinto, párrafo sexto, párrafo séptimo. Es todo, presidenta. En consideración el artículo 18, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 18, sírvanse, levante la mano. Informe, senador secretario. 2/3, presidenta. Queda aprobado el artículo 18 en su estación en detalle. De lectura al artículo 19. Artículo 19, acceso parcial. Párrafo primero, en caso de que la solicitud se encuentre afectada parcialmente por alguna de las excepciones previstas en la presente ley, las instituciones públicas o entidades obligadas proporcionarán solo la información permitida, indicando a la persona solicitante que parte de la misma ha sido omitida debido a su clasificación. Párrafo segundo, cuando se trate de la información de carácter secreto, reservado o confidencial, la respuesta que niegue otorgar información deberá estar debidamente fundamentada y motivada a las excepciones establecidas en la presente ley. Todo, presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 19, sírvanse, levanta la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, presidenta. Queda aprobado el artículo 19. De lectura al artículo 20, senador secretario. Artículo 20, plazos y contenidos de la respuesta. Párrafo primero, las instituciones públicas o entidades obligadas tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una prórroga de 5 días hábiles previa justificación y notificación a la presente solicitante. Párrafo segundo, en un plazo establecido en el párrafo precedente más la prórroga se computarán desde el momento en el cual la institución pública o entidad obligada tome conocimiento verbal, electrónico o escrito de la solicitud. Párrafo tercero, las instituciones públicas o entidades obligadas deberán responder a la persona solicitante en un plazo establecido de forma oportuna, contempla y motivada. Todo, presidenta. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 20, sírvanse, levanta la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, presidenta. Queda aprobado el artículo 20 en su estación en detalle. Artículo 21, recomendación de oficio. Párrafo primero, si la institución pública o entidad obligada a la que se ha dirigido a la solicitud no posee la información o documentación requerida, remita de oficio a la solicitud a la institución pública o entidad obligada, correspondientemente informado a la persona solicitante que deberá acudir a la misma. Párrafo segundo, en este caso, el plazo establecido en el artículo precedente, más la posibilidad de prórroga, se computará desde el momento en que la institución pública o entidad obligada tome conocimiento de la solicitud remitida. Es todo, presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 21, sírvanse, levanta la mano. Informe, senador secretario. Más de 2/3, presidenta. Queda aprobado el artículo 21 en su estación en detalle. De lectura al artículo 22. Artículo 22, informe de rechazo. Las instituciones públicas o entidades obligadas que deniegue o rechace total o parcialmente la información requerida por la persona solicitante deberá comunicar por escrito de manera fundamentada y motivada las razones legales por las cuales tomó esa decisión bajo los parámetros establecidos en los artículos 6 de la presente ley. Todo, presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 22, sírvanse, levanta la mano. Informe, senador secretario.
Más de 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 22 en su estación en detalle. De lectura al artículo 23. Artículo 23. Solicitud de impugnaciones. En caso de falta de respuesta en el plazo establecido, rechazo total o parcial de respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 20 de la presente ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de impugnación ante la CAID. Es todo, Presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 23, sírvanse, levanta la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobada el artículo 23. De lectura al artículo 24. Artículo 24, responsabilidad. Parágrafo primero, las servidoras y los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente ley que incurran la negativa infundada o restricción ilegal de la atención de las solicitudes de información y o documentación pública incurrirán en responsabilidad administrativa siendo pasibles de la destitución de sus funciones. Parágrafo segundo, la máxima autoridad ejecutiva bajo la responsabilidad ejecutiva instruirá al tratamiento de la solicitud de información dando estricto cumplimiento al objeto y obligaciones de cada institución pública o entidad obligada establecidos en la presente ley. Párrafo tercero, en el marco de lo establecido por la ley número 974 del 4 de septiembre de 2017, las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción deberán llevar un registro de las servidoras y servidores públicos que incurran en vulneración al caso o a la información de documentación pública e informarán del mismo al Ministerio de Justicia y la Transparencia Institucional. Asimismo, en el marco de la señalada ley, coadyuvarán a los y las peticionarios en la solicitud de acceso a la información. En consideración al artículo 24, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 24, sírvanse, levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 24 en su estación en detalle. De lectura al artículo 25, senador. Artículo 25, creación y características. Párrafo primero, se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, CAID, bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo. Párrafo segundo, la CAID es una instancia especializada e imparcial con la capacidad de asumir sus decisiones de manera independiente, no recibe instrucciones de ningún órgano o entidad del Estado. Párrafo tercero, la CAID se constituye en una instancia técnica especializada no jurisdiccional sobre el acceso a la información y documentación pública, cuyas recomendaciones e informes técnicos no son impugnables o recurribles. Todo, Presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 25, sírvanse, levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. No duerman, senadores. De lectura al artículo 26, senador secretario. Artículo 26, finalidad. La CAID tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública en el marco de los principios señalados en el artículo 4, suspendiendo el cumplimiento de la presente ley. Supervisando el cumplimiento de la presente ley. Con las disculpas necesarias a toda la sala plena, hermano Presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 26, sírvanse, levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 26 en su estación en detalle. De lectura al artículo 27. Artículo 27, composición. Párrafo primero, la CAID estará compuesto por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probabilidad, ética y conocimiento en materia de derechos humanos, derecho constitucional y o derecho administrativo elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos. Párrafo segundo, el proceso de convocatoria y selección estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Párrafo tercero, los miembros de la CAID no percibirán remuneración alguna. Es todo, Presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 27, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 27. De lectura al artículo 28. Artículo 28, elegibilidad. Son condiciones para ser miembros de la
CAIP. Inciso A, contar con nacionalidad boliviana. Inciso B, estar inscrito o inscrita en el padrón electoral. Inciso C, contar con una edad mínima de 30 años al momento de la convocatoria. Inciso D, no tener pliego de cargo ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. Inciso E, no haber sido condenado por delitos cometidos en el marco de la ley número 348, integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Inciso F, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado. Todo, Presidenta. En consideración el artículo 28. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 28, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2-3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 28 en su estación en detalle. De lectura al artículo 29. Artículo 29, duración de funciones. Párrafo primero, los miembros de la CAIP ejercerán sus funciones por un periodo de 3 años y solo podrán ser reelegidos una vez de manera discontinua. Párrafo segundo, en caso de renuncia, muerte o incapacidad sobreveniente de algún miembro de la CAIP, se procederá a un nuevo proceso de selección en un plazo no mayor a 60 días para ocupar el puesto vigente. Es todo, Presidente. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 29, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2-3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 29 en su estación en detalle. De lectura al artículo 30. Gracias, hermana Presidenta. Artículo 30, atribuciones. Solicito su dispensación de los incisos, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F. Es todo, hermana Presidenta. En consideración del artículo 30, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 30 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2-3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 30. De lectura al artículo 31. Artículo 31. Recausación. Los miembros de la CAP podrán ser recausados o inhibirse de conocer asuntos en los que tuvieron conflictos de interés debido a los lazos de parentescos de consanguinidad hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado, así como en los asuntos de los cuales hayan sido partícipes de forma directa o indirecta. Es todo, Presidenta. En consideración del artículo 31, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 31, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2-3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 31. De lectura al artículo 32, senador secretario. Artículo 32, Presidencia. La CAIP estará presidida por el o por la titular de la Defensoría del Pueblo. Es todo, Presidenta. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 32, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2-3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 32. De lectura al artículo 33, senador. Artículo 33, atribuciones de la Presidencia. El o el titular de la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la Presidencia de la CAIP tendrá las siguientes atribuciones. 1, representar a la CAIP. 2, convocar a los miembros de la CAIP para el tratamiento de las solicitudes de impugnaciones con la periodicidad necesaria. 3, iniciar, dirigir y suspender y clausurar las sesiones de la CAIP. 4, ejercer las demás funciones que establezcan su reglamento interno. Es todo, Presidenta. En consideración del artículo 33, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 33, sírvanse levantar la mano. 33, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Más de 2-3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 33. De lectura al artículo 34, senador secretario. Artículo 34, solicitud de impugnaciones. Solicito su dispensación de los párrafo primero, párrafo segundo, del inciso A, inciso B, inciso C y el párrafo tercero. Es todo, hermano Presidente. En consideración del artículo 34,
No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 34, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 34. De lectura al artículo 35, senador secretario. Artículo 35, tratamiento de la solicitud de impugnación. Parágrafo primero, la CAIP recibido o no el informe examinará el caso y se pronunciará. Inciso A, rechazando de manera fundamentada la solicitud de impugnación por considerar justificado el rechazo total o parcial en caso de que se encuentre bajo los parámetros del artículo 6 de la presente ley. Inciso B, declarando probado la vulneración del derecho y acceso a la información y la documentación pública, recomendado a su presidencia la emisión de una resolución defensorial en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Parágrafo segundo, informe técnico de rechazo será notificado a la parte interesada con la orientación ciudadana correspondiente de acuerdo con reglamento. Es todo, Presidenta. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 35, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. No, ¿Qué? mayoría. Queda aprobado el artículo 35. De lectura al artículo 36, senador secretario. Artículo 36, resolución defensorial. Solicito su dispensación, hermana Presidenta, del parágrafo primero, comprendido el inciso A, inciso B, del parágrafo segundo, del parágrafo segundo, del inciso A, el inciso B, y del parágrafo tercero, el parágrafo cuarto y el parágrafo quinto. Es todo, hermana Presidenta. En consideración del artículo 36, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 36, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 36. De lectura al artículo 37, senador secretario. Artículo 37, efectos de la resolución. En caso de que la institución pública o entidad obligada no haya cumplido con el determinado en la resolución defensorial en el plazo establecido, el peticionario afectado en su derecho tendrá la posibilidad de acudir a la vía constitucional para precautelar su derecho de acceso a la información y documentación pública. Es todo, Presidente. En consideración el artículo 37, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 37, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, Presidenta. Queda aprobado el artículo 37. De lectura al artículo 38, senador secretario. Gracias, hermana Presidenta. Artículo 38, modificaciones de la misma. Solicito su dispensación de los parágrafos primero, del parágrafo segundo, del parágrafo tercero, del parágrafo cuarto, del parágrafo quinto. Es todo, hermana Presidenta. En consideración el artículo 38, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 38, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, hermana Presidenta. Queda aprobado el artículo 38 en su estación en detalle. Senador secretario, de lectura a la disposición adicional primera para su consideración en su estación en detalle. Gracias, hermana Presidenta. Disposición adicional primera, en cumplimiento a la sentencia del 17 de octubre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Flores Pedregal y otras versus Bolivia, se modifica el artículo 98 de la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas de fecha 30 de diciembre de 1992 con el siguiente texto. Artículo 98 de la documentación clasificada de escalafón del personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter público, debiéndose resguardar el derecho a la intimidad y privacidad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a los datos de carácter sensible. Es todo, hermano Presidente. En consideración el artículo, la disposición adicional primera, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición adicional primera, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. A ver, senadores, creo que estamos. Un ratito voy a volver a recontar, senador. Sírvanse a levantar la mano. Senadoras, informe, senador secretario. 2/3, hermano Presidente.
Queda aprobado la disposición adicional primera en su estación en detalle. Senador secretario, de lectura a la disposición adicional segunda. Senadora, permítame, voy a recontar si estamos con quórum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Sí, estamos raspando. Gracias, hermana presidenta. Disposición transitoria. Primera, todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de la aplicación de la presente ley en un plazo máximo de 60 días a su vigencia incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procedimiento correspondiente. Inciso A. Sí, transitoria. Inciso A. No, transitoria primera. Primera. ¿Ah? No. Hemos aprobado la disposición adicional. Ahora estamos leyendo la disposición transitoria. Segunda te falta. No hay segunda aquí. No, solamente hay una primera nomás ahí. Solo uno hay, ¿no? Por eso. Sí. Igual te copias de aquí. De lectura, senador secretario. Gracias, hermana presidenta. Disposición transitoria primera. Todas las instituciones públicas referidas en el ámbito de la aplicación de la presente ley en un plazo máximo de 60 días a su vigencia incorporarán en su normativa interna disciplinaria las siguientes infracciones administrativas para su procedimiento correspondiente. Constituyen faltas graves. Inciso A, obstruir el acceso a cualquier documentación y o información pública en forma contraria a los dispuestos por la presente ley. Inciso B, impedir el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente ley. Inciso C, todo acto de destrucción, alteración u ocultamiento de documentos públicos realizados de manera deliberada una vez haya sido objeto de una solicitud de información. Inciso D, obstaculizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, CAIP. Inciso E, proporcionar información pública incompleta de manera deliberada. Es todo, hermana presidenta. La primera. En consideración, la disposición transitoria primera. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria primera, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2 tercios, presidenta. Queda aprobado la disposición transitoria primera. Disposición transitoria segunda. Una vez que entre en vigencia la presente ley, la Defensoría del Pueblo adoptará un reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, CAIP, en un plazo máximo de 30 días hábiles. Es todo, hermana presidenta, la disposición transitoria segunda. En consideración,
No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria segunda, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, presidenta. Queda aprobada la disposición transitoria segunda. De lectura al siguiente, senador secretario. Disposición transitoria tercera. Una vez que entre en vigencia la presente ley, las instituciones públicas consignadas en el artículo 3 darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en el capítulo 2 en un plazo máximo de 120 días hábiles. Es todo, hermana presidenta. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria tercera, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, presidenta. Queda aprobada la disposición transitoria tercera. De lectura a disposición derogatoria, senador secretario. Gracias, hermana presidenta. Disposición derogatoria única. Se deroga el numeral 10 del párrafo primero del artículo 10 de la ley 974. Es todo, hermana presidenta. En consideración, la disposición derogatoria única. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición derogatoria única, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, hermana presidenta. Queda aprobada la disposición derogatoria única. Disposición final. Disposición final. Disposición final única. De lectura a la disposición final única, senador secretario. Gracias, hermana presidenta. Disposición final única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Es todo, hermana presidenta. En consideración, no habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición final única, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. 2/3, hermana presidenta. Queda aprobada la disposición final única en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores, Cámara de Origen, queda aprobada el presente proyecto de ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión. Senadora Silvia tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los colegas. Este es un proyecto de ley que, si se materializa, va a servir para que podamos ejercer todos los derechos humanos establecidos en la Constitución. En segundo lugar, para tranquilidad de todos, quiero decirles que en las mesas técnicas ha trabajado la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. O sea, no se trata de que le hemos dado obligaciones al Defensor del Pueblo sin haber consensuado previamente con él. Se ha consensuado con el Defensor del Pueblo. Por último, quiero decirles que, señora presidenta, pido la reconsideración del proyecto de ley 160 de acceso a la información pública. Gracias, senadora. Para atender la solicitud se requiere el apoyo de 2 o más senadores. Informe, senador secretario. Existe el apoyo, hermana presidenta. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. No existe el apoyo necesario para la reconsideración del proyecto de ley, hermana presidenta. Queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley. Senador secretario, de lectura al siguiente punto. 2. Proyecto de resolución camaral 2.1 de la Comisión de Tierras y Territorios, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al proyecto de resolución número 061/2023-2024 de reafirmación de plazos legales para el tratamiento del proyecto de ley que aprueban